¿Qué tal si saluda al que tiene a su lado? Dígale buenos días, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. Si es su esposa, dígale buenos días, amor, perdóname por no saludarte en esta mañana. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Bueno, estamos muy emocionados con mi esposa, porque este mes estamos hablando de transformados. ¿Estamos hablando de qué? Diga conmigo, transformados. Usted me va a ayudar a predicar en esta mañana, ¿listo? Y quiero, o más bien hemos venido hablando de lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque Él quiere transformarnos. Y yo quiero empezar sobre esa premisa, ¿cierto? Sobre esa pregunta, ¿por qué ser transformado? ¿Sí? ¿Por qué ser transformado por Dios? Dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y ahora gloria sea ¿a quién? ¿Gloria sea a quién? A Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Me gusta mucho porque dice, Dios puede hacer muchísimo más, diga, mucho más. Es increíble porque Dios puede hacer mucho más en nuestro corazón, mucho más en nuestra familia, mucho más en nuestras relaciones, mucho más en nuestros pensamientos de lo que podemos imaginar o pensar. Y sabe, con mi esposa hemos tenido una temporada donde hemos visto lo que es que Dios haga mucho más cuando te transforma. Que Dios haga mucho más cuando permites que Él siga transformándote cada día. Y es increíble porque eso suena como algo que uno quiere, ¿no? ¿Quieres que Dios te dé mucho más de lo que soñaste y pensaste? Es muy tentador, claro que quiero, ¿verdad? Y realmente es muy interesante porque Dios dice, yo te quiero dar más. Yo te quiero dar más. Pero en Efesios capítulo 3 está este versículo tan bonito, pero en el siguiente capítulo, en el versículo 4, empieza a contar mucho de lo que es más. Y dice el versículo 22 al 24, vamos a empezar casi que por el final y luego nos vamos a devolver. Y dice, desháganse, ¿de qué? Ayúdenme por favor, desháganse ¿de qué? De su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, diga, en cambio, dejen que el Espíritu los renueve sus pensamientos y las actitudes. Pónganse de la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Muchos de nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos ido creciendo, ¿verdad? Durante estos meses, quizás años que usted lleva conociendo al Señor, usted ha avanzado, su carácter ha avanzado, usted ha desarrollado ciertas fortalezas, habilidades, ha sido más fuerte, más resiliente. Pero es muy interesante porque dice, para ser a la semejanza de Dios, para ser como Dios. Y ese estándar ya se pone difícil, ¿cierto? Ser semejantes a Dios. Y fácilmente uno va a pensar y decir, no, es que no podemos ser como Dios. Y bueno, al menos tú no, o al menos solos no podemos. Realmente necesitamos de Jesús. Y es que muchos piensan que necesitan de Jesús simplemente para llegar al cielo y poder llegar al cielo y encontrarse con la abuela, el ángel Gabriel, los otros ángeles y poder estar todos en familia en una nueva canción, en una nueva casa, todos allá juntos. Pero ¿sabe algo?
Necesitamos a Jesús para mucho más que eso. Necesitamos a Jesús para que no solo nos dé una nueva vida en el cielo, lo necesitamos para que nos dé nuevos hábitos aquí en la tierra. Lo necesitamos para que nos dé nuevos pensamientos aquí en la tierra. Porque ¿no estás cansado de muchos de tus hábitos y pensamientos? ¿No estás cansado de tener ciertos pensamientos recurrentes que sabes que no le agradan a Dios, que no te agradan a ti, que te lastiman y le hacen daño a ti y a los que están alrededor? ¿No estás cansado de ciertos hábitos que te persiguen? Realmente nos cansamos de eso. Y por eso necesitamos ser transformados. Porque cuando somos transformados, va a llegar un nuevo tú. Y ese fue el nombre que le puse a la charla el día de hoy. Un nuevo tú. ¿Puede decirlo el que esté a su lado, por favor? Dígale, un nuevo tú. Qué bueno poder ver un nuevo tú. Señor, gracias porque estás en este lugar. Señor, oramos para que hables a nuestras mentes, hables a nuestros pensamientos y permitas que tu Espíritu Santo llegue a lo profundo de nuestros compromisos internos, Señor. A lo profundo de nuestras decisiones profundas. Pueda llegar a lo profundo de nuestros miedos, Señor. Y enfrentar todo lo que sentimos y todo lo que somos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a escucharte. Ayúdanos a estar cerca de ti hoy y a ser transformados por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un nuevo tú. Y es que en el mundo nos venden hoy en día, sé tú mismo. ¿Se ha escuchado eso? Tienes que ser tú mismo. Tienes que ser tú mismo. Sé tú mismo. Tú eres tu original, sé tú mismo. Y eso suena bien cuando llega un señor, ¿verdad? 50, 60 años y se peina el pelo de azul y se hace un peinado raro y uno dice, ok, está como raro, pero si quieres verte así, está bien, ¿no? O de pronto está el que se deja crecer el pelo hasta bien largo y se pone pantalones demasiado ajustados. Y uno le dice, ¿seguro que quieres que te vean así? Sí, yo soy rockero de sangre. Bueno, pues si eso te hace feliz y te gusta, está bien, digamos que no está mal, ¿verdad? Pero cuando ese soy yo daña mi matrimonio y hace que todo se vuelva un caos, y hace que le sea infiel a mi esposa, ¿sabe? Hace que yo sea un mal padre, hace que maneje mal el dinero y termine endeudado hasta más de lo que yo pueda pagar. Quizás no deberías ser tú. Deberías permitir que Dios te dé un nuevo tú, que sea diferente, que no cometa los mismos errores, que no caiga bajo los mismos hábitos de la vida, porque realmente necesitamos ser transformados. Y yo sé que sabemos o hemos dicho muchas veces, Dios te quiere transformar, y uno a veces dice amén, y uno solo piensa, bueno, para dejar ciertas cosas, pero cuando Dios te transforme y haga un nuevo tú, ¿qué va a pasar? Dice Efesios capítulo 4, nos devolvemos al versículo 14. Empieza diciendo, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Lo primero, ya no seremos inmaduros como niños. Yo sé que usted se siente grande, algunos más de lo que quisieran, ¿cierto?
Pero en tantas situaciones de la vida somos tan inmaduros que dejamos que nos controlen nuestros propios deseos. El pastor Cho le dice a las niñas, estábamos en la casa, Grace tiene 4 años, Zoe tenía 5 años, y ellas estaban jugando y les dije a comer y ellas siguieran jugando, y Cho les dice, hey niñas, pórtense como niñas de 4 y 5 años, con la madurez que eso requiere. ¿Y cuál es la madurez que eso requiere? Usted no le puede decir a su niño pequeño, yo no le puedo decir, Jakey, papacito, es que nos quedamos sin trabajo y no hay para comer. Él no lo va a entender, ¿verdad? Aún cuando a los que han pasado por esa situación tan difícil de que fallece un familiar, cuesta explicárselo a los niños, ¿cierto? No, es que ahora el abuelo está con el Señor y pues vamos donde el Señor, mami. Sí, algún día vamos a llegar, pero quizás no lo van a entender. Pero hay muchas situaciones de nuestra vida que no entendemos. Pero el Señor dice, cuando yo te transforme, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente que nos diga, tú no vales nada. Por cualquier corriente que nos diga, tú no tienes futuro, tú eres menos que el resto, Dios no está contigo, tú no puedes acercarte a Dios, tu familia se va a destruir, tú eres un fracaso. Cuando Dios te transforma, cuando Dios empieza a cambiar tu corazón, tus pensamientos, ya no seremos arrastrados ni empujados. Y un día querremos conquistar el cielo y al otro estamos diciendo, infierno, heme aquí. Porque Él transforma nuestro corazón. Ya no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. ¿Qué tantas mentiras has creído en tu vida? ¿Qué tantas mentiras crees? Yo nunca voy a tener una buena familia. Yo nunca voy a poder hacer. Yo soy menos. Tengo mi carrera, una maestría, una máster, una especialización, un PhD, pero nunca soy suficiente. Y creemos un montón de mentiras. Dios no te va a usar. Dios se cansó de ti. Tus heridas no las vas a poder sanar. Y sabe, no importa realmente de dónde vengan las mentiras. De unos papás que nos dijeron muchas cosas cuando éramos niños. De un esposo que prometió amarnos y solo está lastimándonos. De amigos, de un jefe, aún de nosotros mismos. Y aunque todo el mundo nos grita y nos dice, eres extraordinario, mi mente solo repite una tras otra vez, todos mienten. Tú no vales nada. Tú no puedes. Tú no vas a llegar. Estamos rodeados de muchas voces y muchas mentiras. Pero es muy interesante porque dice el versículo 15. En cambio, diga en cambio. Porque cuando hay un en cambio, es porque hubo un giro, un cambio de dirección. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así, ¿puedo decir eso? Así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.
Cuando hay un cambio en nuestra vida, creceremos en todo sentido hasta ser. Cuando hay un cambio y un así, creceremos hasta ser. Creceremos hasta ser. Vamos a dejar de vivir por eso, por todo lo que tenemos en nuestra cabeza, y en cambio de creer tantas mentiras, así empezó a dejarlas. Así empezó a cambiar esas conductas de pensamiento, esas costumbres que tenemos. Una tras otra, creceré más fuerte hasta ser. ¿Puedo decir eso conmigo, iglesia? Creceré más fuerte hasta ser. Creceré hasta ser un hombre que se parezca más a Dios. Creceré hasta ser el esposo o la esposa que mi familia necesita. Creceré hasta ser el padre que mis hijos anhelan ver en mí. Creceré hasta que mis pensamientos ya no me dominen. Creceré hasta ya no vivir a través del miedo. Creceré hasta ya no vivir a través de mis debilidades. Creceré hasta tener carácter y aprender a decir, no lo haré. No quiero hacerlo. Y esto solo sucede cuando nos encontramos cada día con Cristo, conscientemente con Cristo. Yo se lo he dicho mucho estas semanas, a mí me encanta y me vuela la cabeza esto. Dios no dice, vengan hasta mí. Dicen, síganme. Él no quiere que lleguemos porque Él va a seguir el camino. Él quiere que vayamos detrás de Él. Y la razón por la que muchos nos sentimos como nos sentimos es porque queremos estar con Él solo cada domingo. Pero su propósito y su camino siguió el lunes y nosotros no. Y ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves queremos ir detrás de Él. Necesitamos ir detrás de Jesús. Y cuando vamos tras Él, dice el versículo 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Que encaje cómo? Perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, sea en su familia, sea en la iglesia, sea en los grupos live, sea en su trabajo, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y esto que he dicho suena tan lindo, tan ideal. La gran mayoría quizás de los que estamos acá lo sabemos, lo hemos intentado. Pero hay un conflicto y es que no lo estamos viviendo. No vivimos unos pensamientos transformados por Él. No vivimos unos hábitos transformados por Él. No vivimos conductas transformadas por Él. Y en este nuevo milenio, año 2000, año 2010, nació un término que se hizo muy famoso y se popularizó en la pandemia, que se conoce como renuncia en silencio. Renuncia en silencio es cuando un trabajador, en vez de dejar su trabajo, deja su corazón y ya su trabajo no le importa. Y simplemente, en vez de ir y por la presión, porque lo están exigiendo demasiado, porque no lo remuneran de la manera que él considera, en vez de decir, oiga, renuncio y pasar su carta de renuncia, lo que hace es renunciar en silencio. Y empieza a llegar un minuto antes del tiempo justo.
empieza a irse apenas le es posible. Empieza a hacer justo lo necesario y si puede un poco menos, mucho mejor. Apenas lo necesario para intentar sostener el lugar donde está, sin compromiso, sin amor, sin dar nada más allá que me tenga que costar. Esto se conoce como renuncia en silencio. Y ¿sabe? Leía un psicólogo que decía algo muy interesante y decía, esto no es una tendencia de la moda. Esto es una actitud del ser humano que lleva siglos. Cuando yo entrego algo y espero recibir algo a cambio y no lo recibo, lo que hago es desconectar mi mente y mi corazón de eso. Sigo ahí. Voy cada día a trabajar, pero en realidad no estoy ahí. Y creo que muchos de nosotros nos hemos dado por vencidos con muchas situaciones de nuestra vida. Nos hemos dado por vencidos con muchos pensamientos recurrentes que tenemos. Nos hemos dado por vencidos con hábitos. Nos hemos dado por vencidos y hemos renunciado en silencio en nuestros matrimonios. Hemos renunciado en silencio con nuestros hijos adolescentes. Hemos renunciado en silencio a tener pensamientos sanos, a tener conductas sanas, a dejar el cigarrillo, el licor, las drogas, la pornografía. Hemos renunciado porque lo intentamos, porque nos esforzamos y no recibimos a cambio el cambio que esperábamos. Y como resultado simplemente seguimos con una renuncia en silencio. Y renunciamos en silencio. Y seguimos nuestra vida con Dios, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro matrimonio, haciendo lo mínimo. Y hacemos algo sin darnos cuenta. Y es que convertimos la gracia que Dios nos dio para tener poder, para ser transformados, la volvemos un permiso para seguir haciendo ciertas cosas que nos hace sentirnos miserables. Convertimos la gracia que es poder en un permiso para sentirnos hipócritas, frustrados, decepcionados de nosotros mismos. Y empezamos a vivir con lo mínimo. Y realmente es que no hay nada más triste que ser un hijo de Dios y saber que Dios tiene el poder para transformarnos. Ser un hijo de Dios y saber que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación interna, con nosotros mismos, con nuestras relaciones. Saber que somos hijos de Dios y que Él dice que nos va a dar la victoria. Pero en la vida diaria vivir muy por debajo de esas expectativas. Y sentir siguiéndonos frustrados, tristes, sintiéndonos mal. Pero es muy interesante porque el siguiente versículo, el verso 17, dice algo muy chévere. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y yo tomo esa autoridad. Con la autoridad del Señor, hoy a la iglesia quiero decirle lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Quizás te sientes, sí, pastor, es que yo sé que Dios podría liberarme, pero no sucede.
Yo sé que no debería tener estos pensamientos, pero llegan y no los controlo. Yo sé que no debería tener estos hábitos, yo sé que no debería renunciar a mi matrimonio, pero me estoy muriendo. Y esto me está ganando. Y quizás nos esté pasando como dice el otro versículo, el verso 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Es que ni siquiera vagan lejos de Dios, sino de la vida que Él les quiere dar. Porque cerraron la mente, porque renunciaron en silencio y endurecieron el corazón hacia Dios. Yo jamás endurecería el corazón al Señor. Pero ¿sabe? Claro que sí lo hacemos. No renunciamos a la salvación que Él nos quiere dar. Pero sí endurecimos nuestro corazón cuando Él dice, te voy a transformar. Te voy a dar un nuevo tú. Y muchos solo con escuchar el título, un nuevo tú, ya el pastor va a salir con esos mensajes de enero. De que el Señor va a hacer y que tengo y que yo he dejado y me hace sentir mal y me va a hacer bullying y luego me va a decir que me esfuerce. Y no. Dios realmente quiere darte un nuevo tú. ¿Y por qué no crees? ¿Por qué no confías que Dios te lo puede dar? Porque estás vagando lejos de la vida que Dios te está ofreciendo. Ni siquiera estamos hablando de que estás viviendo y deleitándote en el pecado. No, simplemente no estás viviendo como Dios quisiera que vivieras. Y no hablo de lo que tú haces, sino de lo que Dios quiere que disfrutes. No hablo es que estás lejos de Dios porque vea tomando, bailando. No, estás lejos de Dios porque no estás con su paz, no estás con su amor, no estás con su fidelidad, no estás con su alegría, no estás recibiendo todo lo que Dios quiere darte. Usted le puede decir a la persona que tiene a su lado, Dios quiere darte tanto. Y yo quiero hoy decirte que ese no tienes que ser más tú hoy. Yo lo entiendo. En la vida tenemos temporadas donde hemos renunciado en silencio de una forma muy fuerte. Y yo lo entiendo porque yo lo he vivido en diferentes temporadas de mi vida. Hubo una temporada muy larga que duró años, donde renuncié en silencio. Venía a la iglesia, servía en la iglesia, hacía tantas cosas, pero estaba desconectado. Ya no creía en lo que Dios podía hacer en mí y mucho menos a través de mí. Ya no confiaba en que yo podría amar a Dios con todo mi corazón. Yo estaba seguro que muchas cosas me iban a dominar toda mi vida. Y para ir no tan lejos, ¿sabe? En esta temporada aún eso me ha pasado con mi hijo, con Jake. Cuando empezamos a pasar todo el proceso con Jake, todos los días yo oraba por él, por la mañana, por la noche, en las tardes me sentaba con él y le empezaba a hablar y le decía, hijo, todo lo que Dios va a hacer contigo, y empezaba a contarle lo bueno que es Dios. Empezaba a decirle muchas cosas y yo confiaba de que Dios iba a hacer algo glorioso. Pero luego sentí que pasaron los meses, quizás los años. Y cuando empecé a notarlo, oraba menos por él.
le hablaba menos de lo que Dios podía hacer. Le hablaba menos de mi confianza en el Señor. Y me di cuenta que sin quererlo estaba resignándome. Y uno a veces dice, ay, no, es que yo no estoy resignado, simplemente que se haga la voluntad de Dios. Pero no es cierto. Simplemente renunciaste en silencio, porque realmente no estás diciendo, Señor, yo confío en tu voluntad. Estás diciendo, igual que es muy diferente. Igual soy así. Igual de esto no puedo salir. Igual lo he intentado tantas veces. Me hice hasta el ayuno la vez pasada de 40 días. Casi me muero del hambre y al 41 estaba embarrándola. Y un día, habíamos hablado esos días mucho con mi esposa. Eso fue hace un par de meses. Y yo estaba con Jake en la casa, los dos. Y le iba a decir algo. Y dije, pensé, ¿para qué? Y luego se me vino a la cabeza la siguiente frase. Mentiras del diablo. ¿Usted sí ha escuchado esa frase? Mentiras del diablo. Y luego yo mismo me reí porque dije, qué frase más cliché, ¿no? Cuando queremos sacar algo, pues mentiras del diablo. Y yo dije, qué frase más cliché con las cosas que es algo, una tontada tras la otra. Pero luego realmente sentí que Dios estaba en ese lugar. Y recordé que el diablo sí es muy mentiroso. Recordé que él miente siempre. Recordé lo difícil que es distinguir su voz. Porque cuando usted escucha la voz de Dios en su vida, no es audible. Cuando usted va a hacer algo malo, usted no escucha la voz de Dios que le diga, no lo hagas, te caerá un rayo si lo haces. ¿Cierto que no? Usted lo siente. Bueno, la voz del diablo también quiere parecerse mucho a la suya. Y a veces es tan difícil distinguir entre nuestra voz y la de él. Y él nos quiere llenar de mentiras. Él nos quiere llenar de mentiras. Nunca vas a salir de esta situación. Nunca vas a superar esto. Y yo recordaba que el diablo es mentiroso. Y pensé, diablo, me has retenido lo suficiente, pero ya no más. Ya no más. Porque el diablo es especialista en meternos en esos espacios reducidos de nuestra propia mente y hacernos pensar que la mejor parte de nuestra vida ya pasó. Hacernos pensar que eso que Dios prometió no lo vamos a lograr y que no podemos hacerlo y que peor aún, no hay nada que podamos hacer y que no vale la pena ni siquiera ni intentarlo. Y por eso escucho muchas personas diciendo, Paz, me voy a separar. ¿Y por qué no haces algo por tu matrimonio? No hay nada que hacer. ¿Quién te dijo eso? Es que ya lo intenté y fracasé. ¿Quién te dijo que no se puede hacer más? ¿Quién te dijo que no puedes dejar esos pensamientos y que tienes que vivir con ellos y acostumbrarte a pensar cosas que Dios no quiere que pienses? ¿Quién te dijo eso?
Me has retenido lo suficiente. Ya no más. Hoy es un día para que tú puedas decirle a todas las mentiras que el diablo ha puesto en tu vida, con las que has caminado días, meses, años. Me has retenido lo suficiente. Ya no más. Ya no más. Y es que, ¿sabe? El diablo opera por decepción. El diablo opera por frustración. Y la ventaja de escuchar verdades cuando nos sentimos frustrados o cuando nos sentimos decepcionados es que fácilmente parecen verdad. Fácilmente suenan a verdad. Y las creemos. Y creemos que porque conocemos de Dios será suficiente y pensamos, la Biblia dice, seré libre, la verdad me hará libre. Pero no me veo libre, entonces la verdad no pudo hacerme libre. Y es mentira. El versículo dice más. No dice que la verdad te hará libre. Dice que conocer la verdad te hará libre. Y necesitamos realmente conocer la verdad. Hoy en día se habla mucho de sé tu verdad, vive tu verdad. Y eso está bien cuando hablamos de expresar nuestros valores, hablamos de poder mostrar lo que somos, mostrarnos sinceramente, pero el problema es que esas cosas nos acostumbran a pensar que la verdad es como la ropa, algo que nos podemos cambiar cuando queremos. Y no es así. La verdad es una, y es Cristo. Y la Biblia no dice, y conocerán su verdad y su verdad los hará libres. No, dicen que conocerán la verdad de Cristo. Es la única verdad que vale. Y es muy interesante porque eso hace que volvamos la verdad relativa. Y cuando volvemos la verdad relativa, pues nada es cierto. Pero simplemente lo que usted llama verdad se llama experiencia, se llama creencia. Y hay un problema cuando empezamos a volver las creencias verdades. Es que todos los hombres son iguales. ¿Sí ha escuchado eso? Se escucha el murmullo de las mujeres haciendo ¿Es la verdad? No, no es la verdad. Pero la verdad es que, no sé, Juan Gabriel, no sé si hay algún Juan Gabriel, espero que no. Pedro José, son unos malos hombres y unas malas personas. Y juegan con el sentimiento de las personas, pero eso no hace que todos sean así. Es que todos los policías son corruptos. No. Lastimosamente los 3 con los que te han tocado encontrarte en tu vida fueron corruptos, pero no hace que todos sean corruptos. Y realmente necesitamos dejar de volver experiencias personales, verdades absolutas en nuestra vida, porque eso hace que vivamos a través de lo que las secuelas que nos dejó nuestro pasado, eso hace que vivamos a través del dolor que personas nos ha causado, eso hace que vivamos a través de errores que hemos cometido y volvimos verdades absolutas, tiempos de dolor, tiempos de frustración, tiempos de tristeza, que no son verdades absolutas. Mucha gente no viene a la iglesia porque dice, es que en la iglesia me lastimaron. No, no te lastimó la iglesia, te lastimó 1, 2, 3 personas de la iglesia. Ellos no eran la iglesia. Lastimosamente eran quizás lobitos vestidos de ovejas.
Quizás ovejas que estaban muy confundidas y no hicieron sino golpear al resto. Eran ovejas muy lastimadas que lo único que hacían era compartir su dolor con otros. Pero tenemos que dejar de volver una experiencia negativa, una identidad. No podemos seguir volviendo experiencias negativas nuestra identidad. Como mis papás me dijeron que yo no soy nada y me lo repitieron toda la vida voy a vivir pensando que no soy nada. Volví una mala experiencia, una identidad. Pero pasa es que yo conozco del Señor, pero siento que no me alcanza. Porque es que en realidad no alcanza a saber, ¿sabe? Es muy interesante porque a las personas que Jesús le dice, y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres, eran personas que creían en Él, eran personas que confiaban en Él, como ustedes. Miren, un versículo antes, versículo 31, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Jesús está hablando con personas como ustedes y como yo, que creemos y confiamos en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Jesús estaba hablando con personas que conocieron la verdad, pero decidieron viviendo con otras verdades. Conoces la verdad que te puede hacer libre, pero vives bajo las verdades que te hacen sentirte miserable. Conoces al que puede hacerte libre, pero eso solo va a pasar si te mantienes. Serán verdaderamente mis discípulos si se mantienen, si hacen. Conocer no alcanza, necesitas hacer. Por eso renunciar en silencio te lleva de mal en peor. Porque solo cada domingo te llenas de información. Y Jesús dijo, si se mantienen, serán verdaderamente, realmente mis discípulos si se mantienen fieles. Entonces y solo entonces, después de que tú des los pasos y te esfuerces, irás conociendo la verdad y esa verdad cada día te hará libre. No antes. No somos libres para seguir a Jesús. Seguimos a Jesús para ser libres. Por eso fracasaste tantas veces en tus intentos. Por eso pensaste que el Señor ya no estaba contigo. Pero Él nunca se fue. ¿Sabe? Quizás somos como estas personas. No tenemos que renunciar a grandes pecados. Quizás solo necesitamos renunciar a nuestra historia. No vivimos una vida lastimando a las personas, pero quizás sí tenemos que renunciar a nuestras malas experiencias de otros que sí nos han lastimado, que nos han hecho crear verdades que no nos dejan seguir la real verdad. Y es que lo que hagamos va a demostrar realmente nuestra confianza en Dios. Nuestras palabras nos sirven para decir, confío en Dios
Y yo puedo preguntar, iglesia, ¿usted confía en Dios? Y usted va a decir un amenteno. Y le digo, dígalo más fuerte. Usted lo va a decir más fuerte. Le digo, grítelo y usted lo va a gritar. Pero la verdad solo va a suceder en la crisis, en el dolor, en lo que no tienes control. Ahí vas a conocer que tanto confías en Dios. Y eventualmente pasa algo. O reducimos nuestras creencias de Dios al nivel de nuestras experiencias y volvemos a Dios un Dios pequeño y limitado por nuestro dolor y nuestra experiencia. O permitimos que Dios las expanda nuestra experiencia al nivel de sus promesas. Y pueda empezar a vivir una vida plena en sus promesas. No fácil, pero sí plena. No con todo saliendo bien, pero sí siguiendo su camino siempre. Necesitamos aferrarnos al Señor, a su enseñanza. Dice el versículo 20, y con esto voy terminando ya. Por eso, diga conmigo, eso. Por eso no, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. No sé cuál es su eso. No sé qué mala enseñanza usted aprendió acerca de Cristo. ¿Qué le hizo pensar que usted no iba a poder? ¿Qué le hizo pensar que lo tenían que dominar ciertas cosas? ¿Qué le hizo pensar que su matrimonio tenía que fracasar? ¿Qué le hizo pensar que usted siempre iba a estar lejos de Dios, que usted nunca lo iba a poder conocer, que usted nunca se iba a poder comprometer? ¿Qué le hizo pensar que usted no necesita de Dios? No sé qué fue eso. Pero lo que sí sé es que si usted decide hoy tener un en cambio, así Axel dejó de fijarse en sus limitaciones y empezó a ver al Señor en su vida. No sé cuál es su eso. Ese pasado que trajo tanto dolor, en cambio, lo voy a dejar atrás. Voy a renunciar a él. Y así me acercaré más y más al Señor. Y conoceré más y más al Señor. Y poco a poco la transformación que Dios nos ofrece no es inmediata. Se conoce como santificación progresiva. Y es que no es un instante, no es una oración, es un seguir. Y cada día despojarse de su vieja naturaleza pecaminosa, despojarnos de todos los malos pensamientos, despojarnos de todos nuestros deseos, despojarnos de nuestra antigua manera de vivir que nos estaba llevando al fracaso de nuestro matrimonio, de nuestra relación con Dios, de nuestra vida. Porque esa vieja naturaleza está corrompida y va de mal en peor cada día. En cambio, que hoy sea un en cambio hoy para esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que muchos se han sentido frustrados, se han dado por vencidos y llevan mucho tiempo renunciando en silencio.
Solo esperan tu salvación, pero ya no esperan tu transformación. Solo esperan que tú tengas misericordia y los salves, pero dejaron de esperar que tú cambies sus pensamientos. Dejaron de esperar que sus hábitos se vayan. Dejaron de vivir y simplemente sobreviven un día a la vez. Pero yo oro, Señor, para que ese corazón endurecido deje que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos. Deje que tu Espíritu Santo renueve sus actitudes. Porque todo sucede en el corazón. No importa si usted pasa aquí a la tarima, ministra, habla, eso es exterior. Importa lo que sucede en su corazón, lo que cree en lo profundo de su ser. Y así nos ponemos la nueva naturaleza. Cuando entendemos que eso no es nuestra vida, que esas cosas que nos pasaron no nos tienen que definir, hay un cambio donde el Espíritu Santo nos renueva. Y así podremos ponernos esta nueva naturaleza que muchos casi ni han visto, creada para ser semejante a Dios.